tal? Y muchas gracias por estar aquí de regreso conmigo. Estoy tan feliz de compartirles este video. He esperado este momento por mucho tiempo. Es un proyecto que me ha tomado algo así más de un mes, porque ustedes saben que la planificación, el proceso, y además lo hice en medio de las navidades, aunque la parte más intensa realmente nos tomó más o menos como 4 días. Pero esta transformación es una de las más necesarias, esperadas y también de mis favoritas, y siento que ha venido a completar lo que le faltaba a mi casa. Pero antes de continuar, quiero agradecer grandemente el patrocinio de este video a The Home Depot, quienes ya son mi segunda casa. No hay proyecto que yo haga que no tenga ese toque Home Depot, quienes lo tienen todo al alcance de un clic en la computadora o desde tu teléfono celular. Así que estoy tan feliz de compartirles este video. Pero antes quiero explicarles algunos importantes detalles que no me quiero saltar y que ustedes deben de saber. Primero, este makeover es en mi basement, que es nuestra sala de ver televisión. El basement es el sótano, que no está totalmente soterrado, queda como a la mitad de la superficie, lo que permite que tenga ventanas amplias y que sea nuestra sala de ver televisión. Y es un lugar de mi casa que nunca antes había mostrado en otro video, lo que lo hace entonces más especial aún. Bueno, entonces les cuento que aquí en Nueva York también sufrimos los estragos del huracán Aida, lo que nos dejó este basement inundado. El piso era de madera y tuvimos que remover gran parte de él, así que no había otra opción que poner un piso nuevo. Y estuvo así por algunas semanas. Imagínense ustedes el caos que yo tenía. Bueno, ustedes aquí pueden verlo. En mis planes siempre había estado redecorarlo, porque desde que nos mudamos ni siquiera lo habíamos vuelto a pintar, pero yo me seguía ocupando en otras partes de la casa hasta que llegó el punto de que era necesario, y también se ha convertido en depósito de todo en los últimos tiempos. Otro punto importante es cuál es el estilo decorativo por el cual me voy, porque aquí tengo una mezcla de piezas. Tengo la mesa de centro que antes estaba en mi sala, estilo rústico. Tengo un mueble de piel marrón. Y tengo también 2 gaveteros azules que antes también aquí estaban en mi sala. O sea, tengo una mezcla de piezas y quiero lograr una combinación, yo le diría, entre lo que sería un estilo que le he denominado rústico chic moderno, porque quiero actualizar esta decoración. También tengo que balancear estos colores oscuros con otros claros y provocar calidez en este espacio. Entonces, la tarea de hoy es sacar todo lo que está en este basement, dejarlo completamente vacío, porque mañana van a trabajar en la preparación del piso y luego entonces en la colocación de las cerámicas. Y tengo desde hace ya algunas semanas este bello estante reservado solamente para la redecoración y el rediseño de este basement. Así es que no me aguanto ya de verlo con decoraciones, pero sobre todo este piso terminado. Entonces voy a hacer la orden de los productos para este makeover. Home Depot me ha dejado que yo elija lo que necesito. Y la primera orden que voy a hacer es del piso, porque es lo que urgentemente se necesita. Cosa que se me hace un poquito difícil, porque Home Depot tiene una selectísima, inmensa variedad de pisos en diferentes terminaciones. Pero yo ando buscando algo que sea en porcelana, porque es muy duradero, además de también resistente. Y es algo que vengo chequeando desde algunos días, porque les confieso que no es mi primera vez chequeando los pisos en Home Depot, porque es una decisión definitiva y muy importante en cuanto a renovación, ¿ok? Hay que estar bien segura de eso. Ya les tomé las medidas a este basement y se necesitan 21 cajas, pero voy a pedir 2 más extras por si acaso alguna se rompe. Hay que estar siempre en la línea de lo seguro. Entonces, el piso lo pedí para irlo a recoger a la tienda, que es fácil también. Así que esta noche o mañana temprano
voy a buscarlo. Pero lo demás lo voy a pedir ahora online para que me llegue a la puerta de mi casa. Y para este diseño quiero hacer una mezcla entre las cosas que ya tengo, pero me faltan las que van a complementar este diseño. Por ejemplo, quiero una lámpara de techo que sea bien llamativa, bien bonita y que tenga los tonos negro, dorado, a modo así como de chandelier para un lado del basement. Y para el otro lado quiero otra más corta, porque la chandelier quiero usarla para hacer como si fuera una especie de mini comedor, cuestión de que la mesa que tengo sin uso en mi garaje se puede utilizar para mesa de juego o lo que se necesite. También necesito una lámpara de piso para ponerla ya sea detrás o al lado del mueble, cuestión de que en esta parte donde el basement no tiene mucha luz tenga una iluminación adecuada y que tenga algo de dorado o algún elemento orgánico. Me encanta esta va para el carrito. ¡Ting! Debajo de la televisión quiero poner una mesa consola o una mesa credenza para eliminar todas estas decoraciones y muebles que antes estaban aquí y así simplifico un poco esta pared. Yo creo que son todas mis compras que voy a hacer hoy. Si me falta algo más, simplemente uso la aplicación de Home Depot y lo recojo en la tienda. Así que voy a darle ahora checkout a este carrito de compras y que empiece la acción en este basement. Y anoche sacamos casi ya todo del basement, con excepción de la televisión que se va a quedar ahí mismo y esta mesita para ayudarme a pintar este basement, porque estas paredes jamás han visto nueva pintura en muchísimo tiempo, casi más de 8 años. Y también ya quitamos las lámparas porque quiero poner otras preciosas que vi en Home Depot. Y también vamos a pintar el techo. Como ven, por aquí hay mucho trabajo, un proyecto muy intenso, pero también emocionante, porque pueden creer que en esta parte de la casa yo nunca había puesto mis manos decorativas. ¡Qué emoción! La falta de luz porque hemos puesto plástico en todas las paredes, incluyendo también en parte de la lavandería que está actualmente sin las máquinas, porque hay que remover toda esta pega del piso. Y fíjense que ya casi en este lado está terminado, pero falta todo el resto del basement. Esto va a tomar unas cuantas horas porque la preparación es lo más importante. Mis ayudantes están en break ahora mismo, así es que aproveché para hacerles este mini tour. Señores, progreso en este basement. Si me ven anaranjada, es el reflejo de este material que vinieron hoy a poner tempranito en la mañana, porque es muy importante la colocación de este material en el medio de un piso de concreto como este rústico de un basement, porque evita que con el tiempo y con el uso se cuarteen tanto las losetas de cerámicas o de porcelanas como la lechada que va en las juntas entre las losetas. Así es que es muy importante este paso. Bueno, y aunque yo no estoy colocando el piso con mis propias manos, la verdad que una sí que aprende gracias a Home Depot, porque me ha tocado comprar hasta el más mínimo material y todo facilito. Muchos de ellos, ustedes saben que yo siempre uso la aplicación desde mi teléfono celular o desde mi computadora. Los chicos me dicen que se necesita y yo misma hago la orden, voy y la busco. Si me conocen ya saben que estos proyectos no me estresan, es todo lo contrario, me dan mucha emoción y alegría a mis días. Otra facilidad de Home Depot es la renta de herramientas que no tengas. Por ejemplo, yo renté otra cortadora de cerámica y otro nivel de piso largo que no teníamos para agilizar la colocación de este piso, porque son cosas que no necesito quedármelas, pero sí necesarias en este proyecto. Así que nada te impida realizar esta renovación que tanto quieres. Hoy también aprovechamos
aprovechamos para cortar algunas cerámicas y decidir el diseño del piso. Esto es muy recomendable. Primero superponer las piezas y distribuirlas en el modo que te sea más conveniente. Puedes hacer un diseño muy creativo o decidir en qué dirección va la colocación. Para decirles que aunque mi esposo me dio luz verde en este proyecto para rediseñar, elegir colores, la decoración, sí tomamos entre los dos la decisión de elegir el piso. Es muy importante que en lugares comunes y compartidos de la casa, que nuestra pareja, la familia, también se involucre y participe. Bueno, ¿y qué les puedo decir? La emoción de ver cómo poco a poco se iba transformando este basement con el piso fue demasiada. Aprendí también a cortar la cerámica y pegar algunas. Yo no iba a dejar pasar esta oportunidad. La colocación se hizo de forma horizontal en relación a la puerta de entrada del basement. Todo depende de cómo tú quieras que tu piso se vea. No hay una regla establecida. Una colocación a lo largo da la ilusión de que el cuarto se ve más alargado. Sin embargo, una colocación a lo horizontal, como yo lo elegí, hace que se luzca más ancho. También se puede empezar desde el centro y crear un diseño, pero eso no aplica en este caso. Y miren lo bueno de utilizar el lab como herramienta para calcular nuestros materiales. Pedimos 2 cajas extras por si acaso se rompían algunas. Ustedes saben, mejor prevenir. Y miren, nos quedaron justamente las 2 cajas. Pero en vez de devolverlas, lo que voy a hacer es guardarlas porque en un futuro, no muy lejano, espero ponerle también cerámica al baño. Se limpió bien entre las ranuras porque así la lechada penetra mejor, fíjense, en las juntas y hace que el piso tenga también mejor estabilidad y con el paso del tiempo tampoco se desprenda. Este piso es de porcelana, resistente tanto a marcas, manchas, agua y además también crea una vibra moderna al espacio. ¿Cómo quedó la colocación de este precioso piso? Anoche justamente terminamos, me incluyo porque yo también puse algunos. En el proceso aprendí mucho. Entonces elegí este precioso color claro porque quiero ahora jugar un poquito con los colores en este espacio. Quiero hacer en la pared de la televisión una pared de acento oscura, darle así un contraste bonito. La verdad que este cambio del piso ha hecho que este basement parezca como otra casa. Me siento como en un nuevo y moderno hogar. La verdad que el piso es muy relevante, muy importante en un espacio. Y saben que también muy importante en lugares como este, donde se comparte también el piso con un laundry o un baño, yo creo que es muy aconsejable y apropiado pisos de cerámica o porcelana.
y dejar a un lado los de madera, porque este piso es a prueba de agua. La instalación también se hizo pensando en eso. Bueno, ahora sí, manos a la obra porque me toca pintar. Voy a iniciar yo sola, más adelante viene la ayuda, viene mi esposo y mi hijo, pero por ahora, como es temprano en la mañana, quiero aprovechar. Oh, miren, esta pintura me fascina porque tiene la tapa de plástico, lo que previene que se oxide, como pasa con las de metal. Entonces, estas traen una boquilla para que no se haga tanto reguero de pintura. Y entonces, si se encuentran difícil remover esta parte, se puede utilizar este mismo accesorio como si fuera una llave. Entonces, tú la colocas así. Miren qué fácil. La abres. Listo. Miren qué precioso color. Y adivinen el nombre. Yo quería algo así que fuera entre el color verde y el gris. Adivinen el color. Se llama verde y gris. Exactamente lo que estaba buscando. Entonces este es el que va en la pared de la televisión y este irá en el resto de las paredes. Una combinación que le va muy bien a espacios como este en el basement. Miren qué lindas se ven las paredes. Este contraste lo adoro. Decidí pintar también el zócalo del mismo color de la pared. En la pared azul también hice un truquito porque hay una puerta que da al cuarto de las máquinas y decidí también pintarla del mismo azul para no hacer como tantas divisiones en cuanto a puertas, porque en este basement hay 4. Entonces las que van al laundry y la del baño también están del mismo color. O sea que con eso hago como una unificación de colores. La idea básica de esta remodelación, de esta redecoración, básicamente es crear zonas con más uso, que no se sienta que solamente es para ver televisión. Y por eso anoche entre mi esposo y yo colocamos esta preciosa lámpara. Es una chandelier y aquí les voy a dar un truquito. Si necesitan mover despacio sus lámparas de techo, Home Depot tiene un kit que trae la cadenita y también trae un ganchito del cual vas a colgar tu lámpara y la puedes mover al lugar del techo donde necesites. Entonces vas a enroscar el cable de la lámpara en la cadenita y miren qué linda se ve. Y debajo de ella colocamos una mesa que yo tenía hace mucho tiempo en mi garaje sin uso para crear una zona dedicada a juego de mesas, a usar también la computadora
cualquier otra actividad que no sea ver la televisión. Y en esta esquina ya he colocado, con la ayuda, claro, de mi esposo y de mi hijo, porque es bastante pesado, esta hermosa pieza. Yo sigo extasiada con este nuevo piso. Entonces pedí en Home Depot, señores, las cosas en Home Depot te llegan súper rápido a tu casa, hasta la puerta, y bien empacaditas. Me fascina este servicio. Entonces pedí una mesa consola para colocarla debajo de la televisión. Y justamente me llegó hoy. Y también me llegó hace algunos días la lamparita que pedí. Miren qué linda. También la noche anterior aproveché para pintar los gaveteros y matizarles el azul y darle un tono más oscuro con pintura negra. Están forrados de tela y agarraron muy bien la pintura. Y les conseguí estos tiradores en mimbre y madera listos para el nuevo diseño. Puse uno a cada lado del sofá y así están quedando. Este ha sido el cuarto de depósito en estas últimas semanas. La habitación de visitas. Okay. Aquí tengo todos los accesorios que he elegido para ver cuáles sí, cuáles no. Hasta tengo, miren, una plantita. Y también tengo varios tipos de envases, maceteros, candelabros. Estos también, que me encantan. Y la repisa de colocar vinos. Pero antes de colocar los últimos toques finales, voy primero a integrar la alfombra. La alfombra en estos lugares donde hay muebles de leather y también colores oscuros es muy importante porque dan balance y suavizan también en textura la decoración. La elegí simple en cuanto a diseño, solamente tiene unas rayas, y también neutral en cuanto a colores. La mejor posición será colocar la parte ancha debajo del mueble y así dejar los bordes que son más oscuros con esas líneas anchas que se noten a los lados, que se ven como un lindo detalle. ¡Wow! 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 Me ha gustado muchísimo la alfombra. En realidad, mucho más de lo que yo esperaba. Con razón tiene tan buenos reviews en Home Depot online. Tiene una combinación de lana con algodón. Entonces ahora voy a entrar la mesita de centro y también voy a colocar esos dos otomanes que están allá para completar lo que será aquí la sala. Y finalmente tengo un lugar más organizado y lindo para tener decoraciones y solo algunas fotos familiares y un lugar para vinos y licores. Todo esto antes estaba disperso en el basement. Me alegro tanto también de poder lucir algunas de mis decoraciones que tenía guardadas por no tener dónde ponerlas.
cuando les dije que quiero dividir en espacios funcionales, útiles, pero también divertidos este basement? Esta esquina me parece la ideal para colocar un juego súper familiar que todos podemos jugar, un tiro al blanco. Señores, Home Depot no solamente tiene materiales de construcción o muebles, accesorios, también tiene juegos para la familia. Entonces, luego de colgar esto, haré una depuración de los pósters que se van a quedar en este basement. Para ver cómo ha quedado esta transformación. Miren, hasta el tiro al dardo se ve hermoso ahí atrás. Espero que disfruten estas imágenes, se inspiren también para sus proyectos en casa, del antes y el ahora de este basement. Y noten que los adornos debajo de la televisión y también encima de la mesita de centro son bajos en altura para que no interfieran con ver la televisión. Mejor este basement, logrando los diferentes espacios que yo quería, y puedo jugar y cambiar el estilo de esta salita moviendo hacia la pared como los tengo ahora los otomanes, creando así más espacio en esta parte. Quiero confesarles, la primera es que aprendí muchísimo sobre el piso, incluso puse algunos de este lado y siempre estarán en un espacio importante de mi corazón. Y la segunda es que casi antes yo no abría mucho las ventanas, se mantenía bastante oscuro, pero ahora no me resisto a tenerlas abiertas porque tengo plantas naturales y porque siento que el sol entra tan delicadamente, tan bonito ahora en este basement. Era para mí muy importante tener algún elemento también para que me conectara con la sala de arriba, trayendo también aquí algunos de los colores que uso
Pero lo más importante de todo esto, porque yo puedo cambiar los muebles un día o la decoración, pero el piso no. Ha sido eso exactamente, el piso. Es lo que le ha dado el real cambio a este basement. Y recuerden que debajo de este video pueden buscar los productos de The Home Depot que utilicé en este proyecto para que te sea más fácil con el servicio de renta de herramientas y también el servicio de entrega a domicilio. Es todo que lo tienen. Y espero que este video les guste mucho, tanto como a nosotros, nuestro nuevo basement. ¡Yes! Ahora ya saben en qué parte de la casa estaré pasando más tiempo ahora. Nos vemos en el siguiente muy pronto. Se me cuida mucho. Chao, chao. Bye, bye.